pero mira, te voy a regalar un atributo más. Ajá. La intensidad hecha ser humano. También, gracias por sí. tú misma definirte. Gracias, Sí, Karil. sí. Lo dijiste tú. Sobeida, mira, eso Me ha tapé sido los un oídos. proceso de crecimiento. Aceptar eso, aceptar. Crecimiento y autoaceptación. Eso no tiene alternativa. Vamos arriba, Qué vamos arriba. bueno. Así te bien. queremos, así te Bueno, queremos, Karil. Hablemos de cultura, hoy transformando la cultura, el ADN cliente céntrico como pilar de la transformación empresarial. Uy, vamos a contextualizar esto. Ok. Rey, Cintia, Sobeida y los amigos de Camino al Sol. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué en una sola frase estamos uniendo cultura, ADN, clientecentrismo? Bueno, para eso es importante que definamos estos conceptos primero y nos vamos contextualizando. Ok. Lo primero es que el ADN, yo creo que la mayoría lo sabe porque nos lo dieron en esa clase de química horrorosa que nos tocó tomar en el colegio. Horroroso. Horrorosa. Yo realmente sufrí mucho con esa clase. Es esa abreviatura de ácido desoxirribonucleico. ¿Qué trabajo me dio aprenderme eso, señor? Ay, sí. Terrible. Mi profesor de química del colegio, bueno, un señor maravilloso, yo creo que hizo muy buen trabajo porque me lo aprendí. Esa molécula compleja que se encuentra dentro de cada célula de nuestro cuerpo. Contiene instrucciones necesarias para crear y mantener vida. Entonces, ¿por qué el ADN nos hace únicos? Bueno, nos hace únicos porque esas células a su vez alojan el código secreto de la vida. Es un código exclusivo de todos los seres vivos, lo que nos hace irrepetibles, únicos. Y es como un almacén de información que va guardando y determinando cómo somos nosotros como seres humanos. Las empresas tienen sus ADNs también, y eso es lo que las hace únicas. Y esto se logra a través de la cultura. No vamos a encontrar empresas con las mismas culturas, aunque hayan mezclado colaboradores una y otra, porque hay una unicidad de conceptos en estos elementos. Entonces, ¿qué es cultura organizacional? Bueno, este es un tema que domina nuestra socia y buena amiga Raquel Pérez, y yo le he tomado prestado algunos de sus elementos para poder ilustrar este tema, porque lo trabajamos en el ecosistema y nos gusta poder tener este formato colaborativo. Cultura organizacional, según von Strom-Penars, son los valores, es la forma de trabajar y de comportarse, son los ritos, los rituales y una manera compartida de hacer las cosas. Pero San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, lo define de una forma todavía más simple y dice: es nuestro modo de proceder. Entonces, para poder entender esto, y voy a ilustrarlo con un ejemplo para que los seguidores nuestros y los amigos de Camino al Sol nos entiendan mejor, imaginemos un iceberg, ¿verdad? El 20%, que es lo que tenemos arriba en el iceberg, que es solamente la parte superior de ese gran... Lo que se ve. La visible. Lo que se ve es exactamente eso, lo que podemos observar. Entonces, si lo estamos llevando al espacio de la cultura, aquí tenemos alojados los procesos de una organización, el lenguaje que se comparte, la estructura organizacional, la tecnología, atención, que esto es, vamos a comenzar a unir los puntos. Sin embargo, el 80% restante, lo que no se ve, tenemos las creencias, las percepciones de los individuos, las ideas que se dan por hecho. No llegue los viernes después de las 8 que el jefe ese día llega enojado. Eso se da por hecho y no está escrito en ningún lugar dentro de la organización. Y la cultura como tal se aloja en este 80% restante. Entonces, ¿por qué se hundió el Titanic? No vio el iceberg, no vio el 80% del iceberg. Y un barco casi insumergible se estrella con un iceberg y en pocas horas se hunde. Esto pasa con muchas organizaciones, esto pasa con muchas empresas que intentan la transformación. ¿Desde dónde? Desde uno de los elementos visibles, desde las herramientas. Así es. Intentan la transformación digital desde el área de tecnología, invitan a traer muchísimo herramientaje a la organización, pero esto no produce transformación. Eso solamente nos va a dar la capacidad de implementar una estrategia, de habilitar una estrategia. Y se convierte en algo puramente estético. Absolutamente. Y entonces viene la quemazón de recursos, la quemazón de talentos. Entonces,
Si nosotros no intentamos esa transformación desde el activo más valioso de la organización, que es el colaborador, y es quien le va a dar vida a la estrategia de transformación adoptada por la empresa, y va a adoptar esos elementos del ADN que ya hemos definido en una etapa previa, realmente no van a comprender el proceso de transformación deseado. Es aquí donde nosotros hablamos de clientecentrismo y unimos el tercer componente de nuestro tema de hoy. ¿Por qué? Porque el cliente interno va primero en este proceso de transformación. Esa estrategia de transformación debe iniciar con una buena visión de cómo vamos a trabajar el concepto de transformación con nuestros colaboradores, porque nadie da lo que no tiene. Entonces, para esto, para lograr una adopción cultural de esos elementos que se requiere, debemos haberlo entregado a los colaboradores, esos elementos únicos, haciendo el símil con lo de la molécula, lo que le va a dar vida a la organización, lo que hablábamos hace un rato, y es como la organización debe adoptarlo desde dentro hacia afuera para poder vivir esa transformación deseada. Tenemos un ejemplo buenísimo en el BBVA. El BBVA, esta gran organización del sector financiero europea, pero ya multipaís, está en México, por ejemplo, en América Latina, inicia su transformación desde la cultura y le declara a sus colaboradores, aquí nos vamos a comportar de una manera diferente, ustedes son nuestros principales clientes. En ese ejemplo hay muchísimos elementos buenísimos para lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuál sería ese flujo correcto de la transformación? Ya habiendo dicho que necesitamos un ADN nuevo, que los colaboradores son los que van a llevar ese proceso de transformación, que las herramientas no son las que nos dan el poder para transformarnos, sino que son habilitadoras de una transformación. Pues entonces el flujo correcto sería, ok, surge una necesidad de transformarnos. De forma simple, el cliente cambió, claro. El sector cambió, los resultados de la empresa nos dicen que no vamos bien, se eleva la urgencia en el comité directivo de la empresa o en el consejo de administración, el juidero, ¿verdad? Unimos entonces, ya lo tenemos claro, tenemos que transformarnos. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que unir a los líderes de la organización en la misma visión de transformación, porque si el líder único declara un cambio, pero sus dos primeras capas directivas no lo adoptan, no lo bajan a la siguiente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que priorizar, unir en visión a los líderes de la organización hacia dónde nos queremos dirigir o qué queremos o por qué necesitamos transformarnos. Se define una estrategia. No podemos lanzarnos a la transformación sin tener claro el punto de llegada o por lo menos los hitos que quisiéramos ir alcanzando en el proceso. Y ahí una planificación estratégica es genial porque se define una visión de cambio y se declara organizacionalmente. Caril, iniciamos entonces. Caril, y discúlpame que te interrumpa, ¿qué tan importante es que todos los colaboradores estén alineados y sepan desde el inicio, desde el principio, el proceso al cual la empresa se va a estar abocando? Porque muchos se enteran cuando comienzan a hacerle preguntas sobre procesos, comienzan a cuestionarlos o simplemente están en una etapa de entrenamiento y la gente ni se entera de todo el proceso que ha estado pasando. O ven el movimiento de reunidera y de cosas, y gente llegando y se reúnen en un salón de conferencias, pero no saben qué pasa. Entonces sabemos que en las organizaciones tenemos dos canales de comunicación, el oficial y el no oficial. Y si nosotros permitimos que el no oficial gobierne el proceso de transformación, va a ser mucho más largo, va a ser mucho más doloroso y vamos a perder muchos talentos en el proceso. Entonces, además, Caril, es fundamental. Además, Caril, y discúlpame que te interrumpa de nuevo, es que hay una tendencia a que cuando en una empresa hay asesores externos, cuando hay todo ese aparataje de alguien que viene de fuera, la gente automáticamente comienza con el miedo. Eso era como cuando en el colegio iba un visitante, todos los muchachos salíamos al pasillo de quién es. Van a cancelar gente. Mira, Caril, pero estamos totalmente al revés, porque yo he visto empresas que empiezan primero a formar a los colaboradores en el uso de la tecnología, porque hay una transformación digital. Okay. Pero sí, como tú dices, me gustaría que tú reforzaras esa parte. Empieza por arriba, empieza por el liderazgo y eso va bajando, porque si no es muy difícil. Es muy difícil. Mira, nosotros tenemos pues datos
de nuestras propias investigaciones y de investigaciones de segunda fuente, que aseguran que el 80% de las organizaciones que han iniciado el proceso de transformación desde la herramienta, desde tecnología, fracasan. Y en ese proceso hay mucho dinero que se va al zafacón, hay mucho talento que se quemó en la organización, hay rotación voluntaria o involuntaria de estos talentos que hemos formado para llevar un negocio. Entonces, es completamente errado iniciar el proceso de la transformación digital por las herramientas. Entonces, al tercer punto de nuestro flujo, nosotros ya dijimos, surgió la necesidad, unimos a los líderes en visión. Ahí viene el tercer punto donde ustedes están detenidos en este momento con la pregunta. Hay que identificar cuáles son los elementos que requiere nuestra cultura para transformarse. ¿Y cómo lo sabemos eso? Poniendo el oído en el corazón del cliente interno, escuchando a nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque si cultura es todo aquello que hacemos de forma diaria, no lo que está escrito en la pared, es lo que se vive dentro de la organización. ¿Cuáles son esos elementos que hoy yo tengo en mi cultura que no me van a permitir el proceso de transformación? Porque lo dice Peter Drucker y lo repite constantemente nuestro buen amigo, socio y sensei empresarial Jesús Izquierdo. O sea, la cultura se desayuna todos los días a la estrategia. Si nosotros no somos capaces de entender cuáles son los elementos de mi cultura actual y cuáles son los elementos que necesito de la nueva cultura a insertar a la organización, no vamos a dar con ese cambio deseado. Y lo vamos a ver en un ejemplo en un momentito. Entonces, el cuarto punto de este proceso en el que nosotros nos debemos orientar, porque la mayoría de la gente me dice, perfecto, nos dice a todos, perfecto, Caril, Jesús, Raquel, tengo todos estos elementos, ¿cuál es el orden? Entonces estamos tratando de darle un poco de estructura porque cada organización es diferente, pero a grandes rasgos este sería el proceso. Identifiqué esos elementos que requiere nuestra cultura y comencé a diseñar cuáles son los que necesito. Un buen punto de partida es una estrategia cliente céntrica que comience con el cliente interno primero, una propuesta de valor integral para nuestros colaboradores. Luego pasamos a revisar esos procesos, porque obviamente si el proceso no es cliente céntrico, sino que está orientado más a elevar la eficiencia de un área de la organización, viene una nueva desconexión en todo este proceso de transformación. Y por último, al final de la cadena, las herramientas. ¿Por qué? Porque comenzar con las herramientas, ya hemos dicho, que nos quema todo el proceso. Hay organizaciones que nos dicen, pero si yo invertí, y esto es un caso real, pero si yo invertí casi $500,000 en instalar un CRM, perfecto. ¿Y cuál es tu estrategia cliente céntrica, señor cliente? ¿Qué quiere tu cliente? ¿Qué busca tu cliente? ¿Qué vas a medir con el CRM como herramienta? Entonces ahí comenzamos a mirarnos y no sabemos. Entonces el CRM no te va a resolver tu relación con tu cliente porque no has incorporado los elementos correctos. Cintia, creo que tenías una pregunta. Sí, más bien creo que ya más o menos lo trataste un poquito en cuanto a en qué punto entra el colaborador interno a ser parte de esta estrategia cliente céntrica, porque los tiempos han cambiado y ya los colaboradores de hoy en día no toman necesariamente la orden de que esto viene de arriba, esto viene de la gerencia y yo simplemente tomo y acato. Ya yo soy un colaborador que quiero opinar porque también me he formado, me siento parte de y siento que mis opiniones pueden ser importantes. Entonces, ¿en qué punto yo escucho a ese colaborador y lo integro en todo el movimiento para que a él no se le informe cuál es la nueva estrategia, sino que él se sienta que fue parte de esa nueva estrategia que surgió? Bueno, yo te voy a responder desde nuestra metodología de planeación estratégica. No voy a decir que la nuestra es la mejor o la única, pero la nuestra ha dado resultados. Bien. Nosotros recomendamos a nuestros clientes que una vez las dos primeras capas directivas están alineadas en la visión y han definido juntos con nuestro apoyo hacia dónde como organización se quieren dirigir, entonces tenemos que involucrar a los colaboradores, sobre todo a definir los valores organizacionales. Y esto no se va a hacer con la organización completa, pero sí con un buen grupo que represente a la organización. Porque si hemos de transformar la organización y le compartimos a nuestros colaboradores a grandes rasgos hacia dónde nos queremos dirigir y entonces los invitamos a una siguiente capa o a una mezcla de capas organizacionales
a definir junto con nosotros cuáles son esos valores que nos van a llevar al camino deseado, es una creación, es una co-creación. Y la gente que forma parte del diseño se compromete con la ejecución. Entonces, la respuesta es, mientras más pronto y le puedas compartir la información que necesita, porque you need to know, you know, you don't need to know, you don't know. Porque eso forma parte de la estrategia. Sí, claro. Cada quien debe manejar un tipo de información que de acuerdo a su nivel. Totalmente. Entonces, ahí yo quiero aprovechar esa pregunta de Cintia para ilustrarlo con el caso de Netflix. Hoy Netflix está en problemas, pero sabemos que Netflix hizo un proceso de transformación integral muy interesante. Netflix no nace como lo conocemos hoy. Netflix era una empresa completamente análoga. El modelo de negocio era muy simple. Te hacías miembro de Netflix, pagabas una mensualidad y ellos te enviaban, en Estados Unidos, ellos te enviaban 30 películas al mes. Lo único que te requerían era que no tuvieras más de 7 películas al mismo tiempo. Y todo esto era por el correo interno de los Estados Unidos. Entonces, para de contar. Netflix vio las tendencias, Netflix entendió los tiempos y Netflix, como un futurólogo empresarial, llama a su gran competidor Blockbuster y le dice, hey, tú eres el grande de este negocio, tú tienes los recursos, yo tengo esta visión, unámonos y transformémonos porque el cliente está cambiando y pronto esto de alquilar películas en DVD o CD o cassettes no va a existir porque la gente está en otro modelo de consumo. Y obviamente la arrogancia del grande, tú estás loco, le dijo Blockbuster. No, yo no quiero hacer negocio contigo. Y bueno, ya sabemos que Blockbuster está en el cementerio de las empresas y que Netflix repunta y se convierte en lo que conocimos. Hoy sus acciones han cambiado por otras razones, pero no porque su cambio cultural no lo hicieron de forma. Lo que pasa es que llega un momento en el que el mismo Netflix se convierte entonces en el monstruo. Sí. Entonces también tiene que ir moviéndose a lo que está ocurriendo. Caril, este tema es intenso, es extenso, es profundo. La gente que quiera ponerse en contacto con Ideox para seguir profundizando y conectarse con todo esto de la transformación de la cultura. Y hacer el proceso. Y hacer el proceso. ¿Cómo conectan con ustedes? Bueno, acá tenemos nuestro nombre, cómo se escribe. Pueden entrar a nuestra web www.ideox.net, en nuestras redes sociales. Y pronto vamos a estar pues subiendo un blog a nuestra página de nuestra cuenta de LinkedIn para que puedan conocer con más profundidad todos estos elementos. Le vamos a contar la historia de Netflix, cómo ellos lanzaron la transformación desde la cultura, cómo unificaron en visión al liderazgo en 3 grandes áreas y luego cómo definieron los elementos que iban a trabajar como valores para la organización. Y yo le tengo un reto a Caril. Ajá, ¿cuál es? En una próxima intervención hablemos del despliegue, que esa estrategia no se quede en la web muy bonita, sino qué hay que hacer ya para desplegar eso en toda la institución. Eso en la praxis. Eso me gustaría. Caril Taveras de Ideox, muchísimas gracias. Que tengas un excelente día. A ustedes. Gracias, Caril. Un abrazo.